Perec 7, capítulo 7, acerca de Shem, Ham y Jefet y sus descendientes. Y estos son los nombres de los hijos de Noah, Jefet, Ham y Shem, e hijos fueron nacidos a ellos después de la inundación, porque ellos habían tomado esposas antes de la inundación. Estos fueron los hijos de Jefet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meshech y Tiras, 7 hijos. Y los hijos de Gomer fueron Ashkenaz, Rifat y Torgamá. Y los hijos de Magog fueron Elihanaf y Lubal. Y los hijos de Madai fueron Ahón, Zeelo, Hazoni y Lot. Y los hijos de Yaván fueron Elisha, Tarshish, Kitim y Dodanim. Y los hijos de Tubal fueron Arifi, Keser y Taari. Y los hijos de Meshech fueron Dedón, Sarón y Sebashni. Y los hijos de Tiras fueron Benif, Gera, Lupirión y Gilac. Estos fueron los hijos de Jefet, de acuerdo a sus familias, y su número en aquellos días fue alrededor de 460 hombres. Y estos fueron los hijos de Cam: Cush, Mizraim, Put y Kenán, 4 hijos. Y los hijos de Cush fueron Seba, Havilá, Safta, Ramá y Safteja. Y los hijos de Rama fueron Sheba y Dedán. Y los hijos de Mizraim fueron Lud, Anom y Patros, Caslot y Caftor. Y los hijos de Put fueron Gebul, Adán, Benaj y Adán. Y los hijos de Kenán fueron Sidón, Het, Mori, Girgashi, Ivi, Arki, Sini, Arodi, Simadi y Kamati. Y estos fueron los hijos de Ham, de acuerdo a sus familias, y su número en aquellos días fueron alrededor de 730 hombres. Y estos fueron los hijos de Shem: Elam, Ashur, Arfashad, Lud y Aram, 5 hijos. Y los hijos de Elam fueron Shushan, Mahul y Hermón. Y los hijos de Ashar fueron Mirush y Moquil. Y los hijos de Arfashad fueron Shelach, Anar y Ashkol. Y los hijos de Lud fueron Petor y Bisayón. Y los hijos de Aram fueron Uch, Hul, Gater y Mash. Estos fueron los hijos de Shem, de acuerdo a sus familias, y su número en aquellos días fueron alrededor de 300 hombres. Acerca de Shem: estas son las generaciones de Shem. Shem tuvo a Arfashad, y Arfashad tuvo a Shelach, y Shelach tuvo a Eber, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días los hombres fueron divididos, y en los días tardíos la tierra fue dividida. Y el nombre del segundo fue Yoctán, significando que en su día las vidas de los hijos de los hombres fueron disminuidas y menguadas. Estos fueron los hijos de Yoctán: Almodad, Selef, Hatzar, Mabet, Jeraj, Hadoram, Uzal, Diklag, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Havilá y Joab. Todos estos fueron los hijos de Yoctán. Y Peleg, su hermano, tuvo a Yen, y Yen tuvo a Serug, y Serug tuvo a Nahor, y Nahor tuvo a Teraj, y Teraj tenía 38 años, y a él le nació Arán y Nachor. Y Cush, el hijo de Cam, el hijo de Noach, tomó una esposa en aquellos días en su edad avanzada, y ella dio a luz un hijo, y ellos llamaron su nombre Nimrod, diciendo: en este tiempo los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Elohim, y el niño creció, y su padre lo amaba extremadamente porque él era el hijo de su vejez. Y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa, cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cush, porque después de la muerte de Adán y su esposa, los atuendos fueron dados a Hanoc, el hijo de Jared. Y cuando Hanoc fue llevado a lo alto, a Elohim, él los dio a Metushelach, su hijo. Y a la muerte de Metushelach, Noach los tomó y los trajo dentro del arca, y estaban con él hasta que salieron del arca. Y en su salida, Ham robó los atuendos de Noach, su padre, y él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Y cuando Ham tuvo su primogénito Cush, él le dio los atuendos en secreto, y estuvieron con Cush muchos días. Acerca de Nimrod: y Cush también los escondió de sus hijos y hermanos. Y cuando Cush tuvo a Nimrod, él le dio esos atuendos por su amor por él. Y Nimrod creció, y cuando él tenía 20 años de edad, él se puso esos atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza, y él era un cazador poderoso en la tierra. Sí, él era un cazador poderoso en el campo, y él cazaba los animales, y edificaba altares, y ofrecía sobre ellos los animales delante de Jehová. Y Nimrod se fortaleció, y él se levantó de entre sus hermanos, y él peleó las batallas de sus hermanos en contra de todos sus enemigos alrededor.
Y Jehová entregó todos los enemigos de sus hermanos en sus manos, y el Todopoderoso lo prosperó de tiempo en tiempo en sus batallas, y él reinó sobre la tierra. Por tanto, se hizo costumbre en esos días, cuando un hombre guiaba a aquellos que él había entrenado para la batalla, él les decía, como el Todopoderoso hizo a Nimrod, quien era cazador poderoso sobre la tierra y quien tenía éxito en las batallas que prevalecían contra sus hermanos, y él los liberaba de las manos de sus enemigos. Así que el Todopoderoso nos fortalezca y nos libere este día. Y cuando Nimrod tenía 40 años de edad, en ese tiempo hubo guerra entre sus hermanos y los hijos de Jefet, así que estaban bajo el poder de sus enemigos. Y Nimrod salió delante en esos tiempos y él reunió a los hijos de Cush y sus familias, 460 hombres, y él contrató también de sus amigos y conocidos alrededor de 80 hombres, y él les dio su jornal, y él fue con ellos a la batalla. Y cuando él estaba en el camino, Nimrod fortaleció los corazones de la gente que fueron con él, y él les dijo a ellos, no teman, no estén alarmados, porque todos nuestros enemigos serán entregados en nuestras manos, y pueden hacer con ellos como les plazca. Y todos los hombres que fueron eran como 500, y ellos pelearon contra sus enemigos, y ellos los destruyeron y los subyugaron, y Nimrod puso oficiales en pie sobre ellos en sus respectivos lugares. Y él tomó a algunos de sus hijos como rehenes, y ellos eran todos sirvientes de Nimrod y de sus hermanos, y Nimrod y toda la gente que estaba con él se volvieron a casa. Y cuando Nimrod había felizmente regresado de la batalla, después de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con aquellos que lo conocían de antes, se reunieron para hacerlo rey sobre ellos y pusieron la corona real sobre su cabeza. Y él puso sobre sus súbditos y pueblo, príncipes, jueces y regidores, como es la costumbre entre reyes. Y él puso a Teraj, el hijo de Nacor, el príncipe de su ejército, y él lo dignificó y lo elevó por encima de todos sus príncipes. Y mientras él estaba reinando de acuerdo a los deseos de su corazón, después de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, él aconsejó con consejeros a edificar una ciudad para su palacio, y ellos así lo hicieron. Y ellos encontraron el valle grande opuesto hacia el este, y ellos le edificaron una gran y extensa ciudad. Y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que él edificó Shinar, pues Jehová vehementemente había sacudido a sus enemigos y los había destruido. Y Nimrod vivió en Shinar, y él reinó en seguridad, y él peleó con enemigos y los subyugó, y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo muy grandioso. Todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, y oyeron, se reunieron hacia él, y ellos se inclinaron a tierra y le trajeron ofrendas, y él se convirtió en su señor y rey. Y todos ellos vinieron con él en la ciudad de Shinar, y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noach, y ellos todos estaban bajo su poder y su consejo. Y toda la tierra era de una sola lengua y palabras de unión. Pero Nimrod no fue por las sendas de Jehová, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de Elohim de madera y de piedra, y él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Jehová, y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas. Y Mardón, su hijo, era aún más perverso que su padre. Y todos los que oían de los actos de Mardón, el hijo de Nimrod, decían referente a él, del perverso sale perversidad. Por lo tanto, se hizo un proverbio en toda la tierra diciendo, del perverso sale perversidad, y era corriente en la boca de hombres desde ese tiempo hasta ahora. Y Teraj, el hijo de Nacor, príncipe del ejército de Nimrod, era en esos días muy grande a la vista del rey y sus súbditos, y el rey de los príncipes lo amaban, y ellos lo elevaron muy alto. Y Teraj tomó una esposa, y su nombre era Amtelo, la hija de Cornebo, y la esposa de Teraj fue preñada y dio a luz un hijo en esos días. Y Teraj tenía 70 años de edad cuando él fue nacido a él. Y Teraj llamó el nombre de su hijo que fue nacido a él, Abram, porque el rey lo había levantado en esos días y lo había dignificado por encima de todos sus príncipes que estaban con él. Perec 8. Capítulo 8, acerca del nacimiento de Abraham y que Nimrod lo quiere matar.
Y fue en la noche en que Abraham nació que todos los sirvientes de Terach y todos los hombres sabios de Nimrod y sus magos vinieron y comieron y bebieron en la casa de Terach. Y ellos se regocijaron con él esa noche. Y cuando todos los hombres sabios y los magos salieron de la casa de Terach, ellos levantaron su mirada a los cielos para ver las estrellas. Y ellos vieron, y he aquí una grande estrella que venía del este y corría en los cielos y se tragó a cuatro estrellas en los cuatro lados de los cielos. Y todos los hombres sabios y los magos del rey estaban estupefactos con la visión. Y los sabios entendieron este asunto y ellos conocían su importancia y ellos se dijeron uno al otro, esto solo se traduce al niño que ha nacido a Teraj esta noche, a quien crecerá y será fructífero y se multiplicará y poseerá la tierra, él y sus hijos para siempre, y él y su cera matarán grandes reyes y heredarán sus tierras. Y los hombres sabios y los magos fueron a casa esa noche, y en la mañana todos esos hombres sabios y magos se levantaron temprano y se reunieron en una casa señalada. Y ellos hablaron y se dijeron uno al otro, he aquí la visión que vimos anoche está oculta al rey, no ha sido dada a conocer por él. Y si esto fuera conocido por el rey en los días postreros, él nos dirá a nosotros, ¿por qué han ocultado este asunto de mí? Y después todos sufriremos la muerte, por lo tanto, vayamos ahora y digamos al rey la visión que vimos y su interpretación, y entonces permaneceremos limpios. Y ellos así lo hicieron, y todos ellos fueron al rey, y se inclinaron delante de él a tierra, y ellos dijeron, que el rey viva, que el rey viva. Y nosotros oímos que un hijo fue nacido a Teraj, el hijo de Nacor, el príncipe de tu ejército, y ayer por la noche nosotros fuimos a su casa, comimos y bebimos, y nos regocijamos con él esa noche. Y cuando tus sirvientes salieron de la casa de Teraj para ir a sus casas respectivas y quedarnos allí por la noche, nosotros levantamos nuestros ojos y vimos una grande estrella viniendo del este, y la misma estrella corría a gran velocidad y se tragó cuatro grandes estrellas que venían de los cuatro lados de los cielos. Y tus sirvientes estaban estupefactos con la visión que nosotros vimos y grandemente aterrorizados, e hicimos juicio sobre lo que vimos y supimos por nuestra sabiduría y la correcta interpretación de ello que esto se refiere al niño que nació a Teraj, quien crecerá y se multiplicará grandemente y será poderoso y matará a todos los reyes de la tierra y heredará sus tierras, él y su cera para siempre. Y ahora, nuestro Señor Rey, nosotros verdaderamente te hemos hecho conocer lo que hemos visto referente a este niño. Si le parece bueno al rey dar a su padre valor por este niño, nosotros lo mataremos antes de que crezca y aumente en la tierra, y su mal aumente contra nosotros y a nosotros y nuestros hijos perezcamos por su mal. Y el rey oyó sus palabras y parecieron buenas a su vista. Entonces él envió y llamó a Teraj, y Teraj vino delante del rey. Y el rey dijo a Teraj, me ha sido dicho que un hijo fue nacido a ti ayer por la noche, y después esta forma fue observada en los cielos a su nacimiento. Y ahora, por tanto, dame al niño para que lo matemos antes de que su mal salte contra nosotros, y yo te daré por su valor tu casa llena de plata y de oro. Y Terach respondió al rey y dijo, mi señor y rey, yo he oído tus palabras, y tu sirviente hará todo lo que su rey desee. Pero mi señor y rey, yo te diré lo que me sucedió a mí ayer por la noche, que yo pueda ver qué consejo el rey da a su siervo. Entonces yo responderé al rey sobre lo que él ha hablado. Y el rey dijo, habla. Y Terach dijo al rey, Ayón, hijo de Mored, vino a mí ayer por la noche diciendo, dame el gran y bello caballo que el rey te dio, y yo te daré plata y oro, y paja y forraje por su valor. Y yo le dije a él, espera a que yo vea al rey referente a tus palabras, y aquí lo que el rey diga, yo haré. Y ahora, mi señor y rey, he aquí yo he hecho conocido esto a ti, y el consejo que el rey dé a su sirviente, eso seguiré. Y el rey oyó las palabras de Teraj, y su furia fue agitada, y él lo consideró a la luz de un estúpido. Y el rey respondió a Teraj y le dijo a él, ¿eres tan tonto, ignorante y deficiente en entendimiento de hacer esta cosa, de dar tu bello caballo por plata y oro, aún por paja y forraje? ¿Estás tú tan corto de plata y oro que harás esta cosa porque no puedes obtener paja y forraje para alimentar a tu caballo? ¿Y qué es plata y oro para ti, o paja y forraje que has de regalar ese buen caballo que yo te di como tal? No hay ninguno para ser encontrado en toda la tierra. Y el rey dejó de hablar. Y Terah respondió al rey diciendo,
Como esto ha hablado el rey a su sirviente, yo te suplico, mi señor y rey, que es esto que me dijiste a mí, diciendo, dame tu hijo, que yo pueda matarlo, y yo te daré plata y oro por su valor. ¿Y qué haré yo con plata y oro después de la muerte de mi hijo? ¿Quién me heredará? Ciertamente a mí, a mi muerte, la plata y el oro regresarán a mi rey, quien lo dio. Y cuando el rey oyó las palabras de Teraj y la parábola que él trajo referente al rey, lo entristeció grandemente y él estaba irritado con esta cosa y su furia quemaba dentro de él. Y Terach vio que la furia del rey fue agitada contra él y él respondió al rey diciendo, todo lo que yo tengo está en poder del rey. Lo que el rey desea hacer a su sirviente, eso que lo haga. Si aún mi hijo él está en el poder del rey sin valor a cambio, él y sus dos hermanos que son mayores que él. Y el rey dijo a Terach, no, pero yo compraré tu hijo menor por un precio. Y Terah respondió al rey diciendo, te suplico, mi señor y rey, que dejes que tu sirviente hable una palabra delante de ti y que el rey oiga la palabra de su sirviente, que el rey me dé 3 días de tiempo hasta que yo considere este asunto dentro de mí y consulte a mi familia referente a las palabras del rey. Y él presionó al rey grandemente para que estuviera de acuerdo en esto. Y el rey escuchó a Terach, y él lo hizo y le dio el tiempo de 3 días, y Terach salió de la presencia del rey, y él vino a casa a su familia, y habló a ellos todas las palabras del rey, y la gente estaba grandemente temerosa. Y fue al tercer día que el rey envió a Terach diciendo, mándame a tu hijo por un precio como yo hablé a ti, y si no lo hicieras, yo enviaré y mataré todo lo que tienes en tu casa para que no tengas ni un perro que quede. Y Terach se apresuró y tomó el hijo de uno de sus sirvientes, cual su sirvienta le había dado a luz a él ese día, y Terach trajo al niño, y el rey recibió valor por él. Y Jehová estaba con Terach en ese asunto, que Nimrod causara la muerte de Abraham. Y el rey tomó al niño de Terach, y con todo su poder estrelló su cabeza contra el suelo. Y él pensó que había sido Abraham, y esto fue escondido de él desde ese día, y fue olvidado por el rey, y fue la voluntad de la providencia de no sufrir la muerte de Abraham. Y Terach tomó a Abraham su hijo secretamente junto con su madre y nodriza y los escondió en una cueva y él les trajo provisiones mensualmente. Y Jehová estaba con Abraham en la cueva y él creció. Y Abraham estuvo en la cueva 10 años y el rey y sus príncipes, los adivinos y sabios, pensaron que el rey había matado a Abraham. Perec 9, capítulo 9. Acerca de que Abraham pone al descubierto la falsa adoración de su padre Terach y la torre de Babel. Y Harán, el hijo de Terach, el hermano mayor de Abraham, tomó una esposa en esos días. Harán tenía 39 años de edad cuando él la tomó, y la esposa de Harán, hermano de Abraham, fue preñada y dio a luz un hijo, y ella llamó su nombre Lot. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz una hija y llamó su nombre Milja. Y ella de nuevo fue preñada y dio a luz una hija y llamó su nombre Sarai. Harán era de 42 años de edad cuando Sarai fue nacida a él, cual era el año 10 de la vida de Abraham. Y en esos días Abraham y su madre y nodriza salieron de la cueva, sabiendo que el rey y sus súbditos habían olvidado el asunto de Abraham. Y cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noach y su hijo Shem, y él permaneció con ellos para aprender la instrucción, la Torá de Jehová y sus sendas, y ningún hombre supo donde Abraham estaba, y Abraham sirvió a Noach y su hijo Shem por largo tiempo. Y Abraham estuvo en la casa de Noach por 39 años, y Abraham conoció a Jehová desde que tenía 3 años, y él caminó en las sendas de Jehová hasta el día de su muerte, como Noach y su hijo Shem le habían enseñado. Y todos los hijos de la tierra en esos días grandemente transgredieron contra Jehová, y se rebelaron contra él, y sirvieron a otros dioses, y ellos se olvidaron de Jehová, quien los creó en la tierra, y los habitantes de la tierra se hicieron para sí en ese tiempo todo hombre, su Elohim o su Dios, tallaron dioses de madera y piedra, cuales no podían hablar, ni oír, ni liberar, y los hijos de los hombres le sirvieron, y ellos fueron sus dioses. Y el rey y sus sirvientes, y Terach con su casa, entonces fueron los primeros en servir Elohim de madera y piedra. Y Terach tenía 12 Elohim, 12 dioses de gran tamaño, hechos de madera y piedra. Tras los 12 meses del año, y él servía a cada uno mensualmente, y todos los meses Terach traía su ofrenda de comida y su ofrenda de libación
a su Dios. Así lo hizo Terach todos los días. Y todos en esa generación eran perversos a la vista de Jehová, y así cada uno se hizo su Dios, pero ellos abandonaron a Jehová, quien los había creado. Y no era encontrado un hombre en esos días en toda la tierra que conociera a Jehová, excepto Noach y su casa, y todos aquellos que estaban bajo su consejo conocían a Jehová en aquellos días. Y Abraham, el hijo de Terach, estaba creciendo grandemente en esos días en la casa de Noach, y ningún hombre lo sabía, y Jehová estaba con él. Y Jehová le dio a Abraham un corazón entendido, y él sabía que todas las obras de esa generación eran vanidades, y todos sus dioses eran vanos y no servían para nada. Y Abraham vio el sol brillando sobre la tierra, y Abraham se dijo así: ciertamente este sol que brilla sobre la tierra es Dios, y a él yo serviré. Y Abraham sirvió al sol en esos días, y él oraba a él, y cuando venía la noche el sol se ponía como de costumbre. Y Abraham se dijo así: ciertamente este no puede ser el Todopoderoso. Abraham aún continuaba hablando con sí mismo: ¿quién es el que hizo los cielos y la tierra? ¿Quién creó sobre la tierra? ¿Dónde está él? Y la noche oscureció sobre él, y él levantó sus ojos hacia el oeste, norte, sur y este, y él vio que el sol se desvaneció de la tierra, y el día se hizo oscuro. Y Abraham vio las estrellas y la luna delante de él, y él dijo: ciertamente este debe ser el Todopoderoso, quien creó la tierra entera, como también al hombre. Y he aquí, esos sus siervos son dioses alrededor de él. Y Abraham sirvió a la luna y oró a ella toda esa noche. Y en la mañana, cuando estaba claro y el sol brillaba sobre la tierra como de costumbre, Abraham vio todas las cosas que Jehová el Todopoderoso había hecho sobre la tierra. Y Abraham se dijo así: ciertamente esos no son dioses que hicieron la tierra y toda la humanidad, sino que ellos son siervos de Elohim. Y Abraham permaneció en la casa de Noach, y allí conoció a Jehová y sus sendas, y sirvió a Jehová todos los días de su vida. Y toda esa generación se olvidó de Jehová, y sirvieron a otros dioses de madera y piedra, y se rebelaron todos sus días. Y el rey Nimrod reinaba con seguridad, y toda la tierra estaba bajo su control, y toda la tierra era una lengua y palabras de unión. Y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos: Put, Mitzraim, Cush y Kenán con sus familias, y ellos se dijeron el uno al otro: vengan, vamos a edificarnos una gran ciudad, y en ella una torre fuerte y su cúspide alcanzando el cielo, y haremos fama para nosotros, para que reinemos sobre toda la tierra, para que el mal de nuestros enemigos cese de nosotros, y reinemos poderosamente sobre ellos, y para no ser dispersos sobre la tierra por causa de sus guerras. Y todos ellos fueron delante del rey, y ellos dijeron al rey esas palabras, y el rey estuvo de acuerdo con ellos en este asunto, y él así lo hizo. Y toda la familia se reunieron, consistiendo en 600,000 hombres, y ellos fueron a buscar un pedazo extenso de tierra para edificar la ciudad y la torre, y buscaron en toda la tierra, y no encontraron ninguna, como un valle al este de la tierra de Shinar, alrededor de la caminata de 2 días, y ellos fueron allí, y allí vivieron. Y ellos comenzaron a hacer ladrillos y a encender fuegos para edificar la ciudad y su torre que ellos se imaginaban completa. Y la edificación de la torre fue para ellos una transgresión y un pecado. Y ellos comenzaron a edificarla, y mientras edificaban contra Jehová, el Todopoderoso del cielo, ellos se imaginaron en sus corazones hacer la guerra contra él y ascender al cielo. Y toda esa gente y toda la familia se dividieron en tres partes. La primera parte dijo: nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él. La segunda dijo: nosotros ascenderemos al cielo y pondremos nuestros propios dioses allí y los serviremos. Y la tercera dijo: nosotros ascenderemos al cielo y lo golpearemos a él hacia abajo con arcos y con flechas. Y el Todopoderoso conocía todas sus obras y todos sus pensamientos malignos. Y él vio la ciudad y la torre cual ellos estaban edificando. Y cuando ellos estaban edificando, ellos edificaron para sí una gran ciudad y una torre muy fuerte y alta. Y por causa de su altura, el mortero y ladrillos no llegaron a los edificadores en su escalada a ello, hasta que aquellos que subieron habían completado un año entero. Y después de eso, ellos alcanzaron a los edificadores y les dieron el mortero y los ladrillos. Así era hecho diariamente. Y aquí aquellos
Ascendían y otros descendían todo el día, y si un ladrillo caía de sus manos y se rompía, todos lloraban sobre eso, y si un hombre caía y moría, nadie lo miraba a él. Y Jehová conocía sus pensamientos, y llegó a suceder que cuando ellos estaban edificando, tiraban flechas hacia el cielo, y todas las flechas caían sobre ellos llenas de sangre, y cuando ellos las vieron, dijeron uno al otro, ciertamente hemos matado a todos aquellos que están en el cielo, porque esto era de Jehová para hacerlos errar y para destruirlos de la faz de la tierra. Y ellos edificaron la torre y la ciudad, y ellos hicieron esto diariamente hasta que muchos días y años transcurrieron. Y el Todopoderoso dijo a 70 malaquim, 70 ángeles, que se paraban primeros delante de él, a aquellos que estaban cerca de él, diciendo, vengan, vamos a descender y confundir sus lenguas, que un hombre no entienda la lengua de su vecino, y así hicieron a ellos. Y desde el día siguiente ellos se olvidaron cada uno de la lengua de su vecino, y ellos no podían entender para hablar en una lengua. Y cuando el edificador tomaba de las manos de su vecino cal o piedra, cual él no había ordenado, el edificador la tiraba fuera y le echaba encima de su vecino y él moría. Y ellos hicieron así por muchos años, y ellos mataron a muchos de esta forma. Y Jehová golpeó las tres divisiones que estaban allí, y él los castigó de acuerdo a sus obras y sus diseños. Aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y serviremos a nuestros dioses, se convirtieron como monos y elefantes. Aquellos que dijeron, nosotros asaltaremos los cielos con flechas, Jehová los mató, un hombre por medio de la mano de su vecino. Y la tercera división de aquellos que dijeron, nosotros ascenderemos al cielo y pelearemos contra él, Jehová los dispersó por la tierra. Y aquellos que quedaron entre ellos, cuando ellos vieron y entendieron el mal que venía sobre ellos, ellos abandonaron la edificación, y ellos también fueron dispersados por la faz de toda la tierra, y ellos cesaron de edificar la ciudad y la tierra. Por lo tanto, él llamó ese lugar Babel, porque allí Jehová confundió la lengua de toda la tierra, y aquí que estaba al este de la tierra de Shinar. Y en cuanto a la torre que los hijos de los hombres edificaron, la tierra abrió su boca y se tragó una tercera parte de ella, y fuego también descendió del cielo y quemó otro tercio, y el otro tercio fue dejado hasta este día, y su circunferencia es de una caminata de 3 días. Y muchos de los hijos de los hombres murieron en esa torre, un pueblo sin número.